Yep. Muy buena tarde. En atención a la cuestión sobre las similitudes y las diferencias entre Estado, nación y gobierno, es claro que el Estado es una forma de organización política e institucional de carácter histórico. Es así que desde la antigüedad, desde la Grecia clásica, encontramos formas como las polis o los estados-ciudades, pero también encontramos otros estados durante el periodo renacentista y los inicios de la modernidad, hasta los estados nacionales actuales. La nación es más una configuración de orden sociocultural con una base identitaria bien definida a partir de su lengua, de su etnia, de la misma cultura y de sus caracteres, por ejemplo, de orden migratorio. En ese sentido, la nación hoy pues, se constituye como una base también para la organización política de los estados-nación. El gobierno es más una forma de organización política e institucional con una base de autoridad, por ejemplo, en el sentido no solo de tener que ver con cómo coordina y cómo direcciona las instituciones, sino también, por ejemplo, en el caso como lo plantean algunos sociólogos, con el monopolio de las armas. Sobre similitudes y relaciones entre política y lo político, yo retomo a Chantal Mouffe, quien como filósofa política e historiadora postestructuralista, pues da una definición bien interesante que tiene que ver con que la política es una práctica y constituye una forma también de entender las instituciones. Mientras lo político es la manera en cómo se instituye, es decir, cómo se va conformando y recreando esas formas que tienen que ver con los debates, con las discusiones, con los diálogos, con los consensos que se crean en el devenir histórico de una nación. Entonces, la relación es clara, es decir, pues lo político debe dar cuenta en ese sentido de la manera en que se da solidez a la política. O sea, la base de una buena política está en los consensos y en los diálogos que se crean. Y desde ese punto de vista, pues abordaría el problema de la democracia, es decir, pues en ese sentido, más la gente participe políticamente, o sea, que se incluya más en los procesos sobre lo político, pues se hace más sólida la democracia, una democracia que no cuenta con la participación de la gente no solo a través de las elecciones o a través del voto, sino a través de los otros mecanismos de participación inclusive del movimiento social, de lo que llaman ahora las nuevas ciudadanías, pues es una democracia muy recortada y muy pobre. Hoy en Colombia sabemos que hay una crisis democrática, como también se muestra en otros países, en Estados Unidos, a través de la elección de Trump o en Inglaterra con el Brexit, donde pues se ve claramente cómo la manipulación y cómo a través de ciertas formas de utilización de los medios y de las redes se modificó o se incidió en esas votaciones, esas elecciones. ¿Qué elementos destaco yo para una cultura política? Pues obviamente la historia misma y la identidad de una región o de una nación, de cómo una sociedad y una comunidad se identifica a sí misma, pero también cómo se diferencia frente al otro. Y eso tiene que ver con unas pautas de comportamiento y unas pautas de definir también un imaginario y un elemento simbólico en la política. La misma forma del lenguaje que se usa en la política define esa cultura. Y finalmente, cuando hablamos de cómo se involucra al ciudadano, pues obviamente
desde los procesos educativos, procesos de cultura ciudadana, formar ciudadanos para hacer ejercicio de la participación auténtica, pero también para ejercer y materializar sus derechos sociales y sus derechos en general llamados DES. En ese sentido es que podemos hablar de lo que involucraría ese aspecto de la ciudadanía. Gracias.